Muchas gracias por ver este video y seguirme a través de las redes sociales con las que hemos estado publicando información en las últimas semanas. Casos concretos, por ejemplo, como las protestas contra el dedazo en el FSLN y la inscripción anómala de decenas de candidatos municipales para estos comicios del 5 de noviembre. Hoy estamos presentando un nuevo proyecto, una propuesta de periodismo multimedia. Es una plataforma que hemos nombrado Artículo 66. En los últimos 10 años, los periodistas y medios de comunicación hemos entrado en un acelerado proceso de persecución, control y amenazas contra nuestro derecho a informar por parte del poder político y económico, que todos los días atenta contra ese derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa, y contra el derecho de la gente a estar informada. Las amenazas contra los periodistas no solo son físicas, también hay una serie de presiones económicas inimaginables que intentan asfixiarnos. Existe también una descarada concentración de medios de comunicación en dos grupos. Uno de ellos, el grupo de la familia presidencial, que tiene más de 5 canales de televisión y una decena de radioemisoras. Y por otro lado, otro grupo empresarial privado que maneja otra gran cantidad de canales de televisión y radios y que se maneja como socio del régimen. Hoy me toca despedirme de este programa aquí en Radio Corporación. Hace 3 meses teníamos un programa en una emisora local donde nos donaban el espacio. Por una decisión de la administración de reestructurar su programación, tuvimos que salir del aire. Particularmente trataré de seguir haciendo lo que sé hacer desde los espacios digitales que tenga a mi alcance. Cuando nos fuimos de esa estación, dijimos que seguiríamos haciendo periodismo desde los espacios que nos brinda la tecnología y las redes sociales, y aquí estamos. Estamos dándole forma a Artículo 66 porque no estamos dispuestos a ceder. Hemos decidido adoptar el nombre de Artículo 66, asumiendo la disposición constitucional que establece el derecho de los nicaragüenses a información veraz y el derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de su elección. Los retos son enormes, las presiones van a continuar y estamos decididos a asumir las consecuencias. En Artículo 66 vamos a decir las cosas con libertad y con franqueza. El propósito es hacer periodismo profesional y exponer con claridad los distintos puntos de vista. Aquí tendrán espacio todas las personas independientemente de sus ideas. Promoveremos el debate con respeto y tolerancia, sin compromisos y sin sectarismos de ningún tipo. Usted puede acompañarnos en la web y en las redes sociales y ser parte de este proyecto. Vamos a habilitar nuestro sitio multimedia y se los estaremos dando a conocer para que usted participe con sus opiniones y comentarios. La idea es hacer entrevistas, pero también haremos un esfuerzo por producir reportajes con calidad. Reportajes de la vida política, económica y social del país que reflejen la problemática que está teniendo la gente desde sus comunidades. Nuestro propósito fundamental es la transparencia y la rendición de cuentas. Ese es nuestro compromiso con la audiencia, la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Y para iniciar con este pilotaje, hoy hablaremos sobre observación electoral y sobre las incidencias que se han registrado en estos primeros días de la campaña electoral municipal. Estará con nosotros Aide Castillo, una reconocida activista de derechos humanos, miembro de organizaciones de sociedad civil y además miembro del consorcio Panorama Electoral. Panorama Electoral publicó recientemente un primer informe sistemático sobre elecciones municipales que registra una serie de comentarios sobre el papel del Consejo Supremo Electoral en el otorgamiento de cédulas, la percepción de los ciudadanos sobre los procesos de selección de candidatos en sus respectivos partidos políticos, el manejo partidario de los documentos de identidad, la campaña electoral, el abuso con los bienes del Estado y la violencia registrada en los primeros días de la actividad proselitista. Quédese con nosotros. Ya está con nosotros Aide Castillo, miembro del consorcio Panorama Electoral, para hablar sobre este informe de observación sistemático que han realizado en este organismo. Gracias, Aide, por tu tiempo. Bienvenida a Artículo 66. Sí, muchas gracias, Álvaro. Aide, primero contame cuál fue la metodología para realizar este proceso de observación que han hecho ustedes durante este periodo previo al 5 de noviembre. Para recoger los datos, ¿cómo hicieron? ¿Tienen observadores en los territorios o cómo funcionó la recopilación de información? Bueno, nosotras pensamos que hemos venido dando un salto cualitativo respecto de nuestra experiencia también
en las elecciones generales de noviembre del año pasado, donde ya nos habíamos involucrado en este proceso. En este periodo hemos ampliado la cantidad de organizaciones para poder tener mucho mayor presencia en los diversos territorios donde estamos observando el proceso electoral municipal. Nosotras contamos con más de 1.400 observadoras que están en los diferentes territorios y teniendo presencia en los 153 municipios del país. Trabajo que, como podrán observar, no es fácil, es un trabajo complejo. En primer lugar, porque nosotros no estamos gozando de la garantía del acceso que nos debería de dar el Estado de Nicaragua por ser organizaciones de la sociedad civil organizada y que, en atención al artículo 52 de la Constitución de la República, que tenemos total derecho de involucrarnos en los asuntos de Estado, en los asuntos de la nación, como es en este caso el proceso electoral. Como parte del consorcio está Ética y Transparencia. ¿Ustedes Sí. han solicitado al Consejo Supremo Electoral alguna acreditación para observar Claro. este proceso? Decirles de que en los meses anteriores enviamos una carta, se llevó personalmente a entregar al Consejo Supremo Electoral, y decirles que ni siquiera nos quisieron recibir la carta o firmar el recibido, donde estamos haciendo la solicitud acudiendo al derecho que tenemos de observar las elecciones nacionales por ser un momento importante que implica a un asunto de nación. Hablemos del informe. Básicamente este monitoreo que ustedes hacen lo realizaron en el mes de agosto, es decir, ya no incluyen las actividades que han ocurrido en septiembre. Sí. Sí, porque probablemente a la población le llame mucho la atención de que hubieron una cantidad de incidentes en este mes de septiembre, pero decirles que nosotros vamos a dar un siguiente informe el 10 de octubre, donde va a ir acumulando la información y va a incluir lo que pasó, las incidencias y el ambiente que encontramos respecto del proceso electoral hasta septiembre. Por ahora, este informe del que vamos a comentar fue cortado al 30 de agosto. Vamos a los hallazgos del informe. Señalan en principio que los centros electorales, los consejos electorales municipales no estaban brindando en agosto servicios de trámites de cédulas, ni reposiciones, ni cambios de domicilios. Eso específicamente, ¿cómo afectó a la población? ¿Qué dice la población en el informe de ustedes? Nosotras y yo en lo personal también he podido recorrer algunos municipios en la Segovia, decirles de que una primera preocupación que tiene la población y que nos las manifiesta cuando estamos en la cercanía con ellos y ellas es que ya no hay servicios de atención en los municipios, sino que los están refiriendo a la cabecera departamental, y son muy pocos los consejos que en los municipios están brindando esa información. Entonces esto implica que para la gente que tiene que caminar 4 o 5 horas para trasladarse, el gasto, porque ellos nos dicen, no siempre tenemos para pagar el transporte, y luego llegas y te dicen que el sistema se ha caído, que no está el funcionario o la funcionaria. O sea, en realidad nosotras pensamos que este es uno de los principales déficits que tiene el sistema electoral en las localidades, porque no se le está brindando en la realidad al ciudadano, a la ciudadana, la información, ni realizando la tramitología que urge cuando estamos a escasas semanas del proceso ya de votación. Uno de los puntos del informe señala que se registra tramitación de personas no elegibles en el caso de cédulas de identidad. ¿A qué se refiere específicamente esto? En realidad todos sabemos y todas de que la ley electoral estipula, ¿no?, una edad específica hasta la cual vos sos sujeto de recibir tu cédula. Pero este no es un fenómeno nuevo. Desde hace muchos años
se viene diciendo hasta para la observación internacional el hecho de que nuestro sistema electoral constantemente está cedulando a menores de 16 años. Nosotros encontramos en los hallazgos, en lo que reportan nuestros observadores y observadoras, personas de 12, 13, 14, 15 años recibiendo su cédula. Hay casos concretos. En delegaciones tenemos particulares. Municipios concretos que están referidos aquí en el informe. Y lo peor de esto es que cuando nuestros observadores, observadoras se han acercado a las personas a preguntarle qué edad tienen, ellos te dicen, yo, dijo una muchachita, tengo 15 años. Y cuando le pregunta el observador, le dice, pero ¿por qué te están extendiendo tu cédula si no tenés la edad? Ah, le dice, es que yo soy militante del partido Frente Sandinista. O sea que también te das cuenta que hay varias violaciones en el mismo momento en este acto. Uno, que está cedulando a personas que no están aptas para votar según la ley. Y en segundo lugar, encontramos otro problema que se junta, que es que el ente, un partido político, está sobrepasando la autoridad del Consejo Supremo Electoral al ser él prácticamente un mecanismo, entre comillas, válido, que está siendo validado por el Consejo Electoral para proveer una cédula de identidad que desde todas luces violenta pues la ley electoral. Esto casualmente habla del 66% de los municipios ustedes registraron donde el FSLN está entregando cédulas. Eso naturalmente ocurre con su militancia, y supongo que eso mismo implica el bloqueo para el resto de ciudadanos que de alguna forma están fichados como no sandinistas, claro, por no decirlo, están dentro de las listas o dentro de la militancia formal del frente. Sí, ahí es donde nosotros como panorama electoral hemos sido enfáticos en decir que lastimosamente el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua no presta garantías. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, tiene que hacerse la pregunta. O sea, nosotros deberíamos de tener un ente totalmente imparcial. Entonces, no puede haber un partido bajo ninguna prerrogativa que tenga el derecho de poder proveer cédulas de identidad, que es una responsabilidad específica del Consejo Supremo Electoral, entre creyendo nosotros, o por lo menos la ley le pide a esa institución que juegue un rol, en este caso, imparcial. Pero cuando vos ves al partido Frente Sandinista, al partido de gobierno, que tiene acceso a tramitar la cédula, y ya no solo eso, a ir a veces casa por casa a entregar la cédula. Nosotros hemos conocido casos recientes que las cédulas estaban guardada, escondida en otro municipio, y como nosotros somos personas tan cercanas, del otro municipio se filtra la información para decir, por ejemplo, que en Macuelizo aparecieron cédulas que pertenecen a San Fernando, al municipio de San Fernando, como quien dice, tu cédula la mandamos hasta allá para que nunca la encontres. Entonces la gente se empieza a enterar, empieza a presionar, y aquí imagínate qué triste, que en vez de ir a presionar al presidente o presidenta del Consejo Electoral Municipal, tienen que ir a presionar hasta el secretario político del frente para decir, yo sé dónde está mi cédula, necesito que se me devuelva. Entonces, estos son casos que deberían de ser sancionados por la ley, y nosotros no vemos ninguna sanción ni ninguna aplicación del Código de Ética Electoral en ninguno de estos casos. Pese a que en agosto la campaña todavía no había entrado de lleno, había algunos partidos que ya estaban haciendo proselitismo, también ustedes lo dicen en este informe, pero además señalan la utilización de bienes y de trabajadores del Estado. Un 62% de municipios, según el informe, revela que había trabajadores de instituciones en proselitismo partidario, y 84% de los municipios, en el 84% de los municipios, el FSLN usando vehículos del Estado. ¿Qué pasó con los otros partidos? Y te pregunto particularmente en el caso de alcaldías que son liberales, Ciudad Antigua, por ejemplo, en Somoto, que es liberal, que logra arrojar el monitoreo, en Nueva Segovia, o municipios del norte de Matagalpa y de Jinotega, que también hay por lo menos varias alcaldías liberales, y que uno pues
esperaría de que al menos si critican lo que se hace desde el frente, pues también ellos no hagan lo mismo. Pues, ¿qué arroja el estudio? El estudio nos dice que, en primer lugar, la campaña debió iniciarse el 21 de septiembre, según la ley electoral. Pues nosotras, los observadores y observadoras, transmiten lo que ven en el territorio, y lo que nos dicen es: el partido Frente Sandinista prácticamente está permanentemente en campaña, porque recuerden que nosotros hemos también hecho otros sondeos sobre el clima electoral previo al inicio de la campaña, y nos encontramos que antes y durante, en realidad, el partido de gobierno ha estado permanente en campaña electoral. Es más, imagínate que se habla que ellos observaron que en 151 municipios de los 153, la campaña electoral, el Frente Sandinista la inició con antelación. Entonces, estamos hablando en que vos no estás yendo en igualdad de condiciones. El principio de que todos somos iguales ante la ley y que todos los partidos políticos, aún partidos políticos que en otros momentos y en una investigación que hicimos con la Universidad de la Florida, se dice que son partidos que están yendo a la campaña en un acuerdo con el partido en el gobierno. Quiere decir que ni con sus mismos partidos están siendo leales. Ahora imaginémonos con partidos, ¿verdad?, que no están yendo a la campaña electoral porque no sienten que existan las condiciones o porque realmente se les ha denegado la personería jurídica. Entonces estamos asistiendo ante un proceso, una campaña electoral a todas luces, que los partidos políticos están yendo en condiciones totalmente desleales y con una preponderancia por parte del Frente Sandinista. Otro dato que nos refleja el informe es que el 62% de los trabajadores y trabajadoras del Estado desatendieron sus responsabilidades institucionales por andar haciendo labores de campaña electoral. Nosotras estábamos observando, por ejemplo, que últimamente hay algunas denuncias de problemas en el sistema de salud, de que no se ha atendido a la gente con la calidad en el momento oportuno. Han habido algunas muertes infantiles, muertes maternas, que la gente está empezando a denunciar, y que pude ver a la ministra de Salud invitando a hacer las denuncias pertinentes. Nosotros hemos tenido casos en el territorio de las Segovias, en San Fernando, y he empezado a ver en las redes sociales y en los medios de comunicación otros casos. Yo creo que para nosotros como observadores electorales este es un asunto de muchísima gravedad. Ningún partido político que esté ejerciendo el gobierno puede ni debe tomar al personal de un hospital, al personal de la escuela, al personal de instituciones tan delicadas que prestan un servicio a la sociedad y que ponen en peligro a la vida, la salud a través de un servicio. Y aquí estamos viendo que el 62% de este personal que es pagado con nuestros impuestos está siendo utilizado por un partido en particular para hacer proselitismo político en horas que debería de estar brindando un servicio a la población. ¿Qué pasa en las alcaldías que están controladas por opositores? Ya sea algunos van incluso como candidatos a repetir por C por L y otros por el PLC. ¿Cómo está el manejo de los bienes del Estado en esos municipios? Mira, según la observación que nosotras hemos hecho, prácticamente la mayoría de quien usa los bienes es el partido Frente Sandinista. Sin embargo, también se refleja aquí en la estadística un dato, pero ya en menor proporción, lo que no significa que no sea incorrecto. En este caso, sobre todo, se menciona al PLC, ¿verdad?, haciendo uso también de los recursos, pero claro que en proporciones que no son nada significativas cuando estás hablando de un 84% que hizo uso el partido Frente Sandinista. Pero por otro lado, ante esta pregunta de lo que está pasando, bueno, es notorio que la dinámica electoral
en los municipios donde han estado en manos de la oposición, entre comillas, del Partido Liberal Constitucionalista o del PLI y eso, vos observás que realmente pues la dinámica electoral no es absolutamente nada comparable como en los municipios donde ha sido el Frente Sandinista quien mantiene esa plaza en elecciones anteriores por las razones que haya sido y que nuevamente aspira pues a hacerse o quedarse con este municipio. Este informe de ustedes se lo van a presentar a la misión de la OEA que va a estar en el país. ¿Han tenido ustedes algún tipo de comunicación previa con la delegación que puede enviar la OEA? Bueno, en primer lugar, todos nuestros informes están siendo totalmente públicos, están en la página web de Panorama Electoral y nosotros estamos solicitando un despacho, una conversación con la delegación de la OEA porque sentimos que es una responsabilidad que tenemos las organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación, cada ciudadano, cada ciudadana, de proveer esta información, tanto a la sociedad en su conjunto como a la OEA, que ha sido prácticamente hasta el momento la única observación y que como ya ni siquiera se le llama observación, se le llama acompañamiento, que ha sido aceptada en este caso por el gobierno de Nicaragua. Y nosotros pensamos que indistintamente de que se crea o no en el rol que pueda jugar la OEA, para nosotros es una responsabilidad proveer toda esta información, insistir. Y yo diría, aun cuando la OEA no viniese al país, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de observar lo que aquí pasa. Desde Panorama Electoral pensamos que una manera de ejercer ciudadanía, de ejercer nuestro derecho, no es solo si vas o no a votar, porque esa es una decisión de cada persona, sino sí es una obligación de nosotros observar qué pasa ese día. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo millones de córdobas que salen de nuestros impuestos, porque nosotros estamos pagando toda esa burocracia electoral que dice que es la que está garantizando, entre comillas, la transparencia y un proceso electoral creíble. Desde todo punto de vista, nosotros hemos demostrado en toditito nuestros informes que no hay condiciones, que este sistema electoral no está brindando las garantías necesarias para ir a un proceso electoral transparente y, por tanto, creo que es una responsabilidad de cada persona observar qué está pasando, además divulgarlo, transmitirlo por todas las vías. Si no nos permitieron hacerlo de una manera oficial, tenemos que hacerlo por la vía de las redes electorales, de las redes sociales, por la vía de la observación de Panorama Electoral, hacer llegar cartas a la OEA de la manera que sea y a través de los medios de comunicación que aún guardan un poco de independencia, ya que no contamos, pues en este caso, con el apoyo de los medios oficialistas. Ya nos decías que el siguiente informe entonces sale en la primera semana, 10 de octubre. El 10 de octubre estaremos brindando el siguiente informe. Suponemos que ahí van a tener que incluir todo lo relacionado a los candidatos inscritos anómalamente, que es ha sido como la noticia de las listas, surgida de las listas de candidatos inscritos y también la violencia, ¿no? Hay una candidata asesinada en uno de los municipios. Sí, eso que es algo sumamente lamentable. En realidad, ya en este informe de agosto se presentan algunas situaciones de violencia que se dieron en algunos municipios, pero que vino dada sobre todo por gente del Frente Sandinista, por su militancia que está en desacuerdo en la manera en que les impusieron las candidaturas. Y ahora, lastimosamente, en el informe que brindemos en octubre, pues vemos que los ánimos han ido subiendo, se han ido caldeando y es realmente lamentable que en este siglo, a estas alturas de la supuesta democracia en la que estamos viviendo, en un proceso electoral que debería de ser un acto de civismo y, como se ha dicho en otros tiempos, una fiesta electoral,
más bien la población empieza y en nuestros municipios a externar preocupaciones, a externar temor, porque nosotros lo que hemos recibido en los 2 últimos años, al menos en la Segovia, ha sido más bien violencia institucional, donde han habido 2 asesinatos crueles, ¿verdad? Uno en Cusmapa, en las elecciones anteriores, y en las elecciones del año pasado, que realmente pues hubo otro asesinato. Entonces creo de que todo esto crea un clima pues que no es el deseable. Muchas gracias, Aide. Apreciamos mucho que pudieras acompañarnos en esta primer entrevista en un proyecto, básicamente un pilotaje que tenemos acá en este proyecto que se llama Artículo 66. Sí, yo les animo, me parece muy importante porque los medios de comunicación tienen un rol preponderante y sobre todo cuando se haga desde la ética, desde el profesionalismo, cuando veo un montón de aquí de personas también jóvenes acompañando tu programa y vos que tenés ya un prestigio acumulado de mucho tiempo, yo creo que Artículo 66 pues puede darnos al país un poco de ese periodismo que tanto añoramos, profesional y ético. Muchas gracias, eso trataremos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, por vernos desde las redes sociales o desde el sitio web de Artículo 66. Esperamos que nos siga acompañando y que comparta con nosotros, con sus redes de amigos, de colegas, de simpatizantes, etcétera, que pueda compartir este programa o cualquiera de los otros que vamos a hacer. Como dijimos al inicio, la idea de Artículo 66 está sustentada particularmente en darle la palabra a la gente, en ejercer nuestro derecho a informar y que usted esté informado. Vamos a hacer entrevistas como esta, vamos a hacer reportajes y a tratar de meternos, de exigir nuestro derecho y de exigir que se nos respete el derecho que tienen los ciudadanos, que tiene la gente a saber. Buenas tardes.